Les saluda el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bienvenidos a nuestro culto de adoración, oración, predicación de la palabra de nuestro amado Yeshua, HaMashiach. Vamos a orar. Señor, bendito eres, bendita es tu gloria, tu gracia y tu misericordia. Tú eres fiel, para siempre es tu amor en nosotros, Señor. Gracias porque tienes el control de todo, porque tú dominas todo y tú controlas todo, Señor. Delante de tu presencia estamos, te adoramos, te necesitamos, te anhelamos, Señor. Anúlame a mí, que sea tu Espíritu Santo el que ministre en esta hora. Queremos aprender, queremos saber, conocer la palabra, las escrituras, la que desde los tiempos antiguos fueron revelados a tus hijos los profetas. Queremos entender, escudriñar tu palabra para ser sabios y no ser engañados ni por nada ni por nadie. Gracias, Señor, porque tú has querido que un día más estemos delante de ti, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, Señor. Gracias. Soy un vaso en tus manos, úsame conforme a tu voluntad. Todo lo pido en el nombre que es el nombre en la tierra, en los cielos, debajo de las aguas, Yeshua, el Hijo del Dios único. Bendito sea tu nombre, todo lo pongo en tus manos, Señor, lo pongo en tus manos. Amén y amén. Vamos a ver un tema que se titula ¿Por qué enfermo? ¿Por qué enfermo? Vamos a ver con algunos textos bíblicos, y hay más textos bíblicos, en lo que vamos a disertar para que quede claro por qué enfermo. Podría titular también el mensaje y llamarlo ¿Es la enfermedad pecado? También se puede titular así. ¿Es la enfermedad un pecado? Pero no quiero que llegue a mala intención o que haya alguna confusión con respecto al pecado y la enfermedad, porque son cosas diferentes. Vamos a ver, repito, se llama el mensaje ¿Por qué me enfermo? ¿O por qué enfermo? Repito que hay muchos datos bíblicos y no solamente se puede dar en un día, se puede dar en más días, y porque vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con la enfermedad y también con la sanidad. Bien, en España no ocurre tanto, no sé por qué, pero en España no ocurre tanto que cuando hay hermanos que enferman, no nos viene a la cabeza o no nos viene a la mente como que está en pecado o como que hay alguna atadura de pecado en su vida o una cadena, un mal hábito. No, en España, en Europa en general, eso no se ve tanto. Pero en otros países o en otros continentes, como Sudamérica, Centroamérica, no sé por qué, pero creen que la enfermedad va de la mano del pecado. Y cuando una persona está enferma, es que esa persona está en pecado. Y yo nunca lo he entendido y no lo entiendo. Y creo que ustedes tampoco lo van a entender, porque cuando acabemos la palabra, ustedes van a saber cosas más. Y van a comprender por qué no es lo mismo el pecado que la enfermedad, y no es igual estar enfermo con andar en desorden. Son cosas diferentes. Cierto es que cuando leemos algunos pasajes bíblicos, el maestro, cuando sana a alguien, un enfermo por años, enferma, le dice: vete y no peques más para que no te llegue algo peor. Eso es cierto, vale.
pero son textos muy claros y vemos que a las personas a las que sana es porque personas que están en pecado y vistos por todo el mundo que están en pecado. Todo el mundo lo sabe, toda la aldea lo sabe, todo el pueblo lo sabe que está en pecado. Personas que están en la prostitución, o personas que están en adulterio, en fornicación, muy lejos. Pero también es cierto que dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Luego, si por sus frutos los conoceremos, ese texto bíblico ya no va conmigo. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco una persona y sé cómo anda y con quién anda, no me puedo extrañar las consecuencias que hay en su vida o en su alrededor, porque estoy viendo con mis propios ojos con quién estoy. Hay un refrán aquí en España que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Eso en España se dice, yo no sé, también, ¿no? Amén. En otros países también se dice dime con quién andas y te diré quién eres. Y otro refrán también dice con quien te vi, te comparé. No sé si también allí. Pues amén, con quien te vi te comparé. Bien, entonces por eso ustedes saben que las personas que están en desorden, que están en pecado, que están en adulterio, en fornicación, como solemos decir, dejado de la mano de Dios, le puede ocurrir cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero eso no es todos los casos. Bien, y por eso vamos a entrar de lleno, que yo como siempre quiero que todo lo que yo digo sea respaldado mediante las Escrituras, para que no sea yo, sino que sean las Escrituras las que hablen. Pero vamos a leerlo para que todos ustedes entiendan y comprendan lo que hay a veces detrás de la enfermedad y lo que hay otras veces detrás de personas que se enferman, repito, que se enferman porque están en desorden. Vamos a ver que son cosas diferentes. Bien. El primero vamos a ver, se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 14. Mateo, capítulo 8, versículo 14. Mateo 8, 14. Vamos a ver algo ahí que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Están ahí ya? Amén. Dice lo siguiente la palabra, Mateo 8:14 dice: Fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y los servía. Y dirán ustedes, ¿por qué está este texto bíblico aquí? Porque vemos como Jesús sana al siervo de un centurión, luego sana a muchos enfermos. ¿Y por qué dice la suegra de Pedro? ¿Y por qué no dice una mujer de la aldea donde el maestro estaba y que, bueno, estaba enferma y tenía fiebre? No. Dice que Jesús fue a casa de Pedro, porque tenía que parar allí y porque tenía que estar allí. Y vio a la suegra de este que estaba postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano, solamente tocando su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y los servía. Aquí no dice absolutamente nada de que la suegra de Pedro fuera una pecadora, ¿verdad? Aquí no dice eso. Aquí no dice de que la suegra de Pedro estuviera en desorden, ¿verdad? Tampoco dice eso. Aquí lo único que dice que la suegra de Pedro estaba pasando por un proceso de fiebre. Puede ser que tuviera gripe, puede ser que tuviera un simple catarro, o puede ser que tuviera otra cosa, pero que tenía fiebre y no estaba en pecado. El maestro la sanó, como dice aquí, tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y lo servía. Pero en ningún momento le dijo el maestro, suegra de Pedro, levántate, no peques más y sírveme. ¿Le dijo eso? No. Si ustedes quieren podemos ver otro capítulo. Vamos a verlo, por ejemplo, en Lucas 4, del 38 al 41. Lucas 4, 38 al 41. A ver qué es lo que nos dice también las Escrituras.
Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Aquí dice el hermano Lucas, que además era médico, que tenía una gran fiebre y le rogaron por ella y se levantó. Podemos leer también en Marcos capítulo 1, verso 29. Si leemos Marcos 1, 29, a ver qué es lo que nos dice también. Dice que al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, se refiere al maestro, se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. ¿Hay algún texto bíblico aquí que diga de que la suegra de Pedro estaba en pecado? No, ¿verdad? No hay ningún texto bíblico que diga que la suegra de Pedro estaba en pecado, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Simplemente dice que la mujer tenía fiebre, algo puntual, algo concreto, pero que la tenía postrada en cama porque una de las consecuencias de una fiebre alta es que no puedes levantarte de la cama porque no puedes moverte de fuerte que son los síntomas de la fiebre. Bien. Lo vemos ahí ya que no todo, primero punto uno que vemos, no todas las enfermedades tienen por qué venir del pecado, ¿verdad? Si no le diría al maestro, lo diría Mateo, si se le escapa a Mateo lo diría Marcos, y si se le escapa a Marcos lo diría Lucas, uno de los tres lo diría. Y la suegra de Pedro estaba con fiebre porque estaba en pecado, uno de los tres lo diría, pero el Espíritu Santo no quiso que lo dijeran porque no era cierto. Repito, no todas las enfermedades tienen que ver con el pecado, hermanos. No sean cortos de mira, no sean cortos de Biblia. Extiendan un poquito su mente, abran un poquito, porque el Nuevo Testamento va desde capítulo 1 de Mateo hasta capítulo 21 o 22 del libro de Apocalipsis, hermanos. No se queden solamente con un texto u otro, o no solamente con lo que hayan oído o les hayan predicado. La Biblia es grande, la Biblia es ancha. No simplemente usen varios versículos bíblicos. Pero vamos a ir a otro para que también vean a alguien muy cercano al maestro. Hemos visto que la suegra de Pedro era una persona muy cercana al maestro, porque de hecho van a casa de ella, van a comer y la suegra les sirve. ¿Vale? Vamos a ver otro. Juan capítulo 11. Vamos a ver Juan capítulo 11 a partir del versículo número 1. Juan capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia lo siguiente: estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Estamos en Juan capítulo 11, del 1 en adelante. Enviaron pues las hermanas, esto es Marta y María, a decir a Yeshua: Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a leer solamente hasta ahí. Si empezamos a leer, a disertar los versos bíblicos que estamos leyendo, lo primero que nos dice es que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Pero si vemos este mismo capítulo en el verso 35 y verso 36 del capítulo 11, vemos
el versículo más corto del Nuevo Testamento, o sea, Juan 11:35, que dice, Jesús, ¿qué? Lloró. Y luego el siguiente verso dice, y dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. ¿Quién amaba a quién? Yeshua amaba a Lázaro, porque lloró por él. Cuando alguien llora por alguien, ¿qué es? Porque está en pecado, en rebeldía o en desobediencia para con Dios. Ustedes han visto que el maestro llorara por alguien que estaba de la forma que oró él y que esté reflejado en la Biblia, cuidado, que esté reflejado en la Biblia que dice que lloró por él. ¿Ustedes han visto a alguien así en la Biblia? Porque yo no lo he visto. El maestro habla en forma metafórica a veces de lamentarse, de llorar, pero es un llanto interno, es un llanto de lamento, es un llanto, digamos, de qué pena que este pueblo no ha conocido a Dios, no sabe cómo es Dios, qué pena, pero no es un llanto en el cual se derraman lágrimas por las mejillas del maestro, no, es un llanto como diciendo qué pena que este pueblo va a morir y no va a conocer a Dios. Pero volviendo otra vez a donde yo quiero ir, que vean ustedes cómo Cristo o Jesús, o Jesucristo, o Yeshua, o el Maestro, amaba a Lázaro. Y otra vez estamos en Juan 11:1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. O sea, ¿ustedes recuerdan este pasaje en la Biblia? ¿Recuerdan este pasaje al que se está refiriendo? Dice Juan capítulo 12, versículo 1, 6 días antes del siguiente capítulo, el capítulo 12, verso 1, 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y entonces Yeshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Bien, dice aquí, verso 3, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los secó con sus cabellos. Aquí no fue ningún hombre quien ungió a Jesús, fue una mujer quien lo ungió. ¿Ustedes creen que la enfermedad de Lázaro venía por pecado de él o por pecado de María? ¿Ustedes creen que una mujer que está tan cerca de Jesús, un hombre que está tan cerca de Jesús, una familia que sirve tanto a Jesús, la enfermedad de Lázaro y la posterior muerte de Lázaro es por pecado? ¿Ustedes creen todavía eso? Porque si todavía creen eso, hermano, les digo que empiecen desde hoy a leer Mateo capítulo 1 y no terminen hasta que lleguen el último capítulo de Apocalipsis. Y cuando terminen me comprenderán y verán que hay textos bíblicos que nada tiene que ver el pecado con la enfermedad
y textos bíblicos en la que tiene que ver el pecado y la enfermedad. Pero no todos los textos bíblicos que hablen de enfermedad tienen que ir de la mano necesariamente del pecado, el desorden o de una vida que no esté muy en orden. Y aquí lo han visto ustedes. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. No hace esto cualquiera, ¿eh? Y el maestro permite que esta mujer le haga esto, ¿eh? Cuidado, que no se lo permite a ninguna mujer, no se lo permite a nadie, solamente a esta mujer. Y esta mujer no puede estar en pecado si permite derramar un perfume de nardo tan caro sobre el maestro y llorando sobre él, le está secando los pies con sus cabellos y llorando sobre él. Y si no, vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Enviaron pues las hermanas a decir a Yeshua, Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. No el que aborreces porque está en pecado está enfermo. No. Dice, el que tú amas está enfermo. Entonces, ¿por qué el maestro permite que un hombre que ama tanto como Lázaro esté enfermo? ¿Que está en pecado Lázaro? Porque dice el que tú amas. Y dice el maestro, el que me ama, mi palabra guarda. Y yo estaré con él y él estará conmigo. Amén. Luego, ¿qué tiene que ver aquí? La enfermedad de Lázaro con algún tipo de pecaminosidad. ¿Me lo quiere explicar alguien? Porque yo no lo entiendo. ¿Dónde está aquí el pecado de Lázaro? ¿Por qué muere Lázaro? Si el maestro ama a Lázaro, ¿por qué muere Lázaro? ¿Porque está en pecado? No muere porque está en pecado, hermanos. No tiene nada que ver aquí. Este pasaje bíblico, la muerte de Lázaro es una muerte natural, como nos llega a todos. No podemos vivir eternamente. Este cuerpo que tenemos no puede durar para siempre. Tiene que estropearse, deteriorarse y tiene que morir. Porque es así, tenemos que dejarle sitio para que otras personas vivan también en este mundo y no vivamos nosotros por siempre. Espiritualmente, siendo nuestra alma un espíritu, ¿viviremos? Sí, pero este cuerpo pecaminoso, como regla general, pecaminoso, no puede ver al Señor glorificado con estos ojos que han visto tanta maldad, dice la Biblia. Luego, ya ha quedado un poco más o menos claro, ¿verdad?, de que si el maestro ama a alguien, va a cuidar de él y va a mirar por él, ¿verdad? Porque lo ama. Y ahora dice el versículo 4. Entonces Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué? Porque luego ven ustedes en los versículos a continuación cómo el Maestro resucita a Lázaro, que lo ven ustedes a partir del versículo número 17 de este mismo capítulo. ¿Vale? Pero eso ya es otra historia. Vamos a lo que estamos. Bien, lo que ya hemos visto ahí, que la primera que tiene enfermedad y no es por el pecado, es la suegra de Pedro. Y vemos también como un hombre que Jesús lo ama porque lo dice la Biblia. Señor, el que amas está enfermo. Resulta de que tampoco es por pecaminosidad, sino que es por una enfermedad natural. Ustedes piensen una cosa, hermanos. Fíjense ustedes, si podemos enfermar, que solamente tomando un alimento que no esté bien, ya enfermamos. ¿Verdad? Fíjense ustedes, algo tan sencillo, hermanos, como estamos viendo ahora en estos tiempos, segundo año del COVID-19, que dicen los médicos de medicina interna, que es el año, el 2021 pasado, el que menos gripe ha habido. ¿Por qué? Le pregunté yo al médico y le dije, supongo que será por la distancia que mantenemos, porque nos lavamos las manos y porque andamos con mascarilla, ¿verdad? Dijo él, efectivamente, es por eso. Luego, ¿qué quiere decir la enfermedad de la gripe? Que es provocada ¿por qué?
Porque no nos lavamos lo suficientemente las manos, porque nos transmitimos la enfermedad a través de las gotitas de saliva y porque nos contaminamos porque alguien tose, toca un objeto, toca algo y luego viene otro, lo toca y luego viene otro y lo toca y viene otro y lo toca. Tosemos delante de alguien, esparcimos las microgotas de saliva que van dentro del microbio. Estornudamos y transmitimos los microbios. Estamos con alguien en casa y como lo tocamos todo y la persona que vive con nosotros también lo toca, si no hay la suficiente higiene, también nos contaminamos. ¿Eso qué es? ¿Estar en pecado? Hermanos, eso no es estar en pecado. Eso es que nos contaminamos. ¿Por qué? Porque en algún momento de la cadena de seguridad, de distancia de uno con otro, se ha roto algo. No hemos tenido la distancia, hemos besado a alguien que tiene gripe, que tiene catarro, alguien ha tosido cerca de nosotros, alguien ha estornudado cerca de nosotros, alguien que ha tosido, estornudado, ha tocado un objeto porque previamente ha tosido, estornudado en sus manos, ha tocado algo y yo le he tocado. Y luego yo no me he lavado las manos con la suficiente cautela, que ha ocurrido que me he contaminado. Eso es un catarro. ¿Eso es estar en pecado? Hermanos, eso es estar en pecado, por favor. O sea, yo me contamino porque estoy en pecado, ¿verdad? Yo he oído, mi esposa hemos oído, de que las personas que se contagian con COVID, dicho por cristianos evangélicos, cuidado, dicho por cristianos evangélicos, que las personas que se contagian con COVID están en pecado. Hermanos, no me río de ustedes porque soy un siervo de Dios, si no me reía. Nunca jamás digan esto, hermanos, porque otras personas se podrán reír de ustedes. Nunca jamás digan esto. Las personas se contagian con COVID-19, 20, 21 o 22, me da igual, porque habrá habido alguna relajación en su relación con algunas personas. Ni más ni menos, ni más ni menos. No se habrá puesto la mascarilla suficiente tiempo, no se habrá lavado las manos en algún momento concreto de un día concreto, de una hora concreta, le habrá besado a alguien que tiene un poco de COVID, no sabrá que la que lo ha besado ha estado con él, tiene síntomas, y alguna otra cosa más. Le habrá tosido sin saber que tenía COVID, y le ha tosido, tenía un resfriado sin saber que era COVID, y ha estornudado delante. Hermanos, no digan eso. Porque el COVID no tiene nada que ver con que alguien se contagie porque está en pecado. Porque si un pastor o un hermano o una hermana de cualquier iglesia que anda en santidad, que anda en orden, se contagia por el COVID, otro va y dice que está en pecado. Por favor, hermano, nunca hablen así. Nunca digan eso. Y mi consejo es personal, que se vacunen. Que se vacunen porque es otro filtro más ante el COVID. Igual que la mascarilla es un filtro, lavarse las manos es un filtro, el gel hidroalcohólico es un filtro, mantener la distancia de seguridad es un filtro, tenerlo todo abierto es un filtro, no estar en lugares cerrados cargados con gente es un filtro, la vacuna es otro, hermano, otro, en mayor o en menor grado de seguridad, otro. Yo me he vacunado esta semana, he tenido efectos secundarios con fiebre, con malestar, etcétera, pero lo hago ¿por qué? Por mirar por la salud de otros. Para cuando yo me contamine, si alguien me contamine, yo no sea un portador en potencia del COVID, hermanos. Pero hay que andar en sensatez. Y siempre digo igual, ustedes miren a Israel, porque el maestro dijo, mirad la higuera cuando florece, hermanos. Miren a Israel, que fue el primer país que empezó a vacunar. Y va ya por la 4ª dosis. Un 70% de los israelíes están vacunados. Y si algo tiene el pueblo de Dios es que tonto no es. Se lo puedo asegurar. Porque son el portador de la promesa, el portador de la Biblia, de las Escrituras. Y en Israel son las profecías y de ahí vienen los profetas. Y allí nació nuestro amado Yeshua. Hermanos, por favor, no hablen sin saber. Y aún menos de oídas. Hablen porque ustedes tienen una base para hablar. Yo no entro en que cada uno se vacune o no se vacune, que cada uno haga lo que quiera.
Yo y mi esposa y mi casa lo hacemos. Y servimos a Jehová, pero lo hacemos. Servimos a Jehová y nos vacunamos. Las dos cosas. Porque son compatibles, ¿verdad? Amor al prójimo. No es incompatible vacunarse y servir a Jehová. Las dos cosas se pueden servir. Amén. Porque nadie sabe si yo, por ejemplo, no me vacuno del COVID-19 y alguien me pega el COVID-19 y yo contagio a mi esposa y ahora tiene una contraindicación y luego la tengo yo y me pongo más enfermo y me provoca una bronquitis o me provoca una amigdalitis o me provoca cualquier patología relacionada con el aparato respiratorio o cardiorrespiratorio o bronquial y va la cosa más y puedo estar en cama bastante tiempo aunque yo no tenga patologías previas. Pero puede ocurrir, puede ocurrir. O que yo contamine a alguien sin yo darme cuenta que tiene patología previa y es factor de riesgo y empeora y Dios no lo quiera que muera. Todo eso porque yo no me he vacunado. Hermanos, por favor. Yo sé que la vacuna es... También hay hermanos que dicen que detrás de todo eso hay interés económico. Es cierto que el presidente de los laboratorios Pfizer, su marido es Ursula von der Leyen, que es una responsable de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Yo lo sé, pero no solo está Pfizer, está Moderna, está Biotech, etcétera, etcétera. Pero eso es lo de menos, hermanos. Lo que tenemos es que vacunarnos y hacer las cosas bien, para no contagiar a otro y mirar por nosotros y por los demás. O sea, amar a tu prójimo. Si tú te vacunas, estás amando a tu prójimo. ¿Por qué? Porque te estás haciendo fuerte tú para que tu prójimo sea fuerte si tú lo contagias con el supuesto virus del COVID. Amén. Así que por favor, no digan eso nunca de que los que tienen COVID son los que son del diablo. Porque aquí hay hermanos que se lo han contagiado del COVID en nuestra iglesia, familiares nuestros, están aquí presentes, que no son del diablo, que son de Dios, por favor, y se han contagiado con el COVID porque lo han contagiado y ellos no andan en desorden ni en pecado, ni nada por el estilo. Pero bueno, hermanos, por favor, lean las Escrituras un poquito más. Bueno, vamos a ver Isaías capítulo 53, verso 9 y 10. Isaías 53, verso 9 y 10. Y vamos a ver algo también que dice la palabra, dice en el verso 9, hablando el profeta Isaías sobre el siervo sufriente que era nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Bien. El verso 9 termina diciendo, el que hemos leído de Isaías capítulo 53, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Da a entender el profeta que Yeshua fue comparado con los malvados y con los que engañaban, porque murió crucificado, como morían los reos más desagradables y que peor delito habían cometido en la Roma imperial del siglo I en la que vivía Yeshua. Pero eso no quiere decir que porque Yeshua murió crucificado era un sinvergüenza y era un malvado, sino que estaba profetizado cómo tenía que morir. Por eso dice el profeta, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, murió como los que hacen maldad y hay engaño en su boca. Bien, el siguiente versículo, Dios quiso quebrantarlo. ¿Y qué es quebrantar? Quebrantar es romper. Dios quiso romperlo sujetándolo ¿a qué? A padecimiento. ¿Y qué es padecimiento? Padecimiento es padecer por algo, llámese una enfermedad, llámese una prueba, llámese un virus, llámese
un accidente, llámese un problema óseo, lo que sea, sujetándolo a qué, a padecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor así quería que fuera, que cargara con la cruz, que le golpearan, que lo maltrataran y que lo crucificaran. Bien, y yo digo muchas veces, hermanos, la enfermedad muchas veces detrás de ella, la manita de quién está, de muchas enfermedades en las cuales tenemos. ¿Quién está a la manita de esa enfermedad cuando muchas veces enfermamos? ¿Quién es el que dice, esta persona lleva mucho tiempo que está sana, que no tiene problema, vamos a darle un poquito de dolor, vamos a darle un poquito de fiebre, vamos a darle un poquito de malestar general o alguna patología de algún calibre que otro? Vámonos al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, en el Nuevo Testamento. Vámonos al versículo número 31. Lucas 22, verso 31. Y vamos a ver algo ahí que a lo mejor ustedes hace tiempo que no lo leen, y vamos a leerlo hoy para recordarlo. Lucas 22, 31. Dice la Biblia, dijo también el Señor. ¿Están ahí ya? Lucas 22, 31. ¿Sí? Amén. Dice la Biblia, dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Y quién es Simón? ¿Ustedes saben quién es aquí Simón? El apóstol Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien, y solamente leemos estos dos versículos. Bien, ¿qué creen ustedes que significa Satanás os ha pedido para zarandearos? Ustedes saben lo que es zarandear, ¿verdad? En el argot de la agricultura, zarandear es cuando se zarandea un olivo para que suelte las aceitunas, ¿verdad? Cuando se zarandea un naranjo para que suelte las naranjas, ¿verdad? Eso es zarandear. ¿Ustedes creen que le hace gracia al olivo que lo zarandee de esta manera la máquina? Porque a mí no me haría gracia ninguna si yo fuera olivo, ¿verdad? Se pone a zarandear la máquina así y le da un zamarreo al olivo, que el olivo se quede pobrecito, dirá, váyatela a la máquina, o el naranjo cuando lo zamarrean, o lo que sea, ¿verdad? Ese es un zarandeo, ¿verdad? O ven ustedes cuando se recoge el trigo, ven ustedes la máquina como empieza a zarandear, ¿para qué? Para separar el trigo de la paja, lo que sirve de lo que no sirve. Entonces dice Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, no a mí, a vosotros, porque no dice para zarandearnos, no, para zarandearos como a trigo. ¿Cuándo? Cuando ya el maestro no esté con ellos y el maestro les pueda poner la mano a ellos y pueda parar la tormenta, calmar la tempestad, echar fuera demonios, tirar un montón de cerdos de montaña abajo, etcétera, etcétera. El diablo diría, voy a esperar a que muera Yeshua y entonces voy a por los apóstoles a saco. Eso quiere decir el texto bíblico, Yo se lo estoy explicando lo que quiere decir, Y dice el verso 32, pero yo, Yeshua hablando, yo he rogado por ti, al Padre, lógicamente, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ya empiezan ustedes a ver algo aquí relacionado con el mundo espiritual, ¿verdad? Porque dice el maestro, mira, Pedro, te confieso algo, se lo llevaría aparte, diría, Pedro, no te asustes ni te alarmes, pero el diablo va por ti y por tus compañeros apóstoles. Y diría Pedro, ¿cómo? Sí, ¿cómo que el diablo va por mí? ¿Dónde está?
yo no lo veo. Y diría, no, es que tú no ves al diablo porque nadie ve al diablo, porque él no se deja ver. Pero yo sé, porque me lo ha revelado mi Padre, que sí habla con él, que quiere vuestros cuerpos para zarandearos, para golpearos. ¿Con qué? Con dolor, con fiebre, con malestar, con un montón de cosas. ¿Para qué? Como dice aquí, para que tu fe mengue. Porque sabe que si tiene fiebre, dolor, malestar, gripe, COVID, que ahora está tan de moda, dolores óseos, dolores reumatoides, dolores reumáticos en general, artritis, artrosis, desviaciones, problemas, lo que sea, lo primero que el diablo va a hacer es decir, mira, tú no tienes a Dios porque no te sanas. Anda, no dice de que el que esté enfermo que pida oración y será sanado en el nombre del Señor. ¿Dónde está tu Dios que no te sana? Ustedes recuerdan lo que hemos leído en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Que dice que el Señor llevó a Yeshua a quebrantamiento. ¿A quién llevó a quebrantamiento? A su propio hijo llamado Yeshua. No lo llevó un profeta cualquiera, no fue a Jeremías que lo llevó, no fue a Isaías que le golpearon, no fue a otros cualquiera, no, a su propio hijo. Dice la Biblia de que Dios no escatimó dar a su propio hijo en quebrantamiento, o sea, para que le golpearan, le vituperaran, le insultaran, le pusieran la corona de espinas, le escupieran, se burlaran, lo mataran y lo crucificaran. Y era su propio hijo. Cuidado, que él está viéndolo todo desde arriba. ¿Y qué hizo? ¿Lo permitió o no lo permitió? Lo permitió, ¿verdad? Porque el maestro murió. Si no hubiera muerto, como Pedro decía, maestro, no vayas que te van a crucificar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está que tengo que padecer dolores por vosotros. Padecer dolores por vosotros. ¿Eso qué es? ¿El campo espiritual o el campo físico? Eso es el espiritual, hermanos. Aquí está hablando porque Pedro no es Satanás, entonces ya lo saben por qué. O eres Pedro o eres Satanás, pero no puede ser las dos cosas. Pero el maestro habla espiritualmente diciendo, cállate, Pedro, porque Satanás habla por tu boca. Déjame, tengo que ir a hacer lo que mi Padre me ha puesto que haga, que es que muera ese día, a esa hora, pero que mi muerte va a servir para que vosotros tengáis vida. Pero es la carne de Pedro, el amor de Pedro hacia el maestro, su propia inocencia, quien está hablando y le está diciendo, maestro, no vaya porque te van a coger, te van a hacer preso y te van a matar. Pero dice él, vamos a ver, Pedro, es que desde hace muchísimos años, siglos, está profetizada mi muerte. Es que tengo que hacerlo así. Luego, entonces, volviendo a Lucas 22:32, dice el maestro, yo he rogado por ti, al Padre, para que tu fe no falte. Y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, como diciendo, una vez que estés fuerte, porque yo he rogado por ti, que sepas que Satanás va por ti, que va por vosotros, una vez que tú lo sepas, te fortalezcas, estés fuerte, predícale también eso a tus hermanos, recuérdale eso a tus hermanos, a Mateo, a Marcos, a Bartolomé, a Natanael, a Felipe, a Tomás, a Andrés, a todos los que andan contigo. Y diles que el diablo, cuando yo me vaya, va a hacer estragos en la iglesia. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. ¿Ustedes creen en Satanás? Sí, ¿no? Yo sé que los que están aquí creen. Yo le hago una pregunta a los que me ven ahora y a los que me verán más adelante. Y los que me dirán, ¿ustedes creen en Satanás? No me contesten y vayan conmigo a la Biblia para que le conteste ella misma. Job capítulo 1 versículo 12. Job está delante de los salmos y los salmos están en la mitad de la Biblia. Job capítulo 1 versículo número 12.
12 como los apóstoles, sin contar al que lo vendió. El capítulo 1 de Job, en el versículo número 12, dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo número 6. Del versículo número 6, Job capítulo 1, versículo 6. ¿Vale? Job 1, 6. En adelante. Dice ahí la Biblia. ¿Están ahí ya? Amén. ¿Sí? Venga, dice Job 1, 6. Un día acudieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás: de rodear la tierra y andar por ella. O sea, de zarandear a más de uno. Y Yahvé dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón, perfecto, recto, temeroso de mí y apartado del mal? Y le responde Satanás a Yahvé y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él, a su casa, a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee. Verás cómo blasfema contra ti en tu propia presencia. Esta es la voz de Satanás, ¿eh? Y ahora dice Yahvé a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahvé, y digo yo, frotándose las manos, ¿verdad? Frotándose las manos, dijo: ¡ay, esto es lo que yo quería! Ahora se va a enterar este Job, como dice ahí el versículo número 8, que no hay otro como él en la tierra, que es varón perfecto, que es recto, temeroso de ti y apartado del mal. O sea, 5 atributos que lo caracterizan a Job. Y él dice unos cuantos capítulos más adelante: de oídas te había oído. Figúrense, un hombre que de oídas había oído a Dios y dice que era temeroso, recto, perfecto, apartado del mal. Y era de oídas, Cuidado, era de oídas. Para que luego digan muchos de que la carne es débil y de que no podemos andar en santidad. Pues si Job de oídas ya era temeroso, recto, perfecto, etc., ¿cómo sería ya cuando lo conoció realmente? Pero miren ustedes, la maldad de Satanás, como la envidia de Satanás, la falta de consagración de Satanás y de santidad y su pecaminosidad, que dice: claro, es que no te teme de balde, es que lo has rodeado de tu protección, a él y a su casa, has bendecido su trabajo, has bendecido sus bienes, es un hombre riquísimo en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee. ¿Quién dice eso? ¿Dios a Satanás o Satanás a Dios? ¿Quién lo dice a quién? Dice: extiende ahora tu mano, Dios, y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene poder ninguno sobre nosotros si Dios no se lo permite, hermanos. Si Dios no se lo permite, y mire lo que le responde Dios. Dice Dios a Satanás, y no Satanás a Dios: todo lo que tienes está en tu mano, como diciendo, todo lo que tienes son cosas terrenales, son objetos, son animales, son tierras, son objetos, son cosas que no tienen mucha trascendencia para mí. Dice: pero no pongas tu mano sobre él. ¿Ahora qué? ¿De quién es la herida y quién la quita?
Lean ustedes conmigo Job capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Job 5, 17 y 18. 4 capítulos más hacia atrás. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecie la reprensión del Todopoderoso, porque Él, y no Satanás, es quien hace la herida, pero Él la venda. Él golpea, pero sus manos, ¿qué hacen? Que sus manos curan, hermanos. Dios permite la enfermedad, pero Dios permite la cura. Dios permite el daño, pero Dios se llevará también el daño. Y recuerden siempre esto. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás cómo blasfema contra ti en tu presencia. Eso se lo dice el diablo al Señor. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene poder si Dios no se lo da, si Dios no se lo permite. Por eso, hermanos, cuando alguna vez estén ustedes en algún problema, órenle al Señor. Pídanle que les ayude, pídanle que les sane, pídanle que les restaure. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hemos leído en Lucas 22, 32, 31. Satanás va a por ustedes a zarandearles. Y el Señor dice, zarandéalos. Cuidado, llega hasta el punto X determinado. No pases de ahí, pero zarandéalo. Verá como si me ama, me seguirá amando y lo hará incluso más. Amén. Lo hará incluso más. Amén. Pero si no me ama, terminará fuera de la iglesia, terminará fuera del culto, terminará criticando a los pastores, terminará blasfemando a los copastores, terminará poniendo a la iglesia a parir y dirá que esa iglesia es de Satanás. Pero si me ama, descuida, que me va a amar más todavía, porque va a ver que mi mano está ahí. ¿Creen ustedes lo que les digo? Amén. Váyanse conmigo a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. 2 de Corintios 12, verso 8 y 9. Porque vamos a ver ahora un hombre que andaba mucho en pecado. Un hombre que era muy pecador. Un hombre que estaba siempre disciplinado por Dios. Siempre se juntaba con los idólatras. Se juntaba con los fornicarios. Se juntaba con lo peor de la sociedad. El apóstol Pablo. ¿Verdad? ¿Que Pablo era así? Nuestro querido Saulo de Tarso. Era todo lo contrario, hermanos. Esto es broma. Era todo lo contrario. El Señor lo puso para predicarle a reyes, a naciones y a los gentiles. Miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo, hablando por su propia boca de algo que le acontecía. ¿Están ahí ya? 2 de Corintios 12, 8. ¿Sí? Bueno, vamos a leer lo que dice. Dice, vamos a leer el 7, mejor. Vamos a leer a partir del 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Para qué me abofetee? Para que no me enaltezca. ¿Por qué? Porque al que mucho se le entregó, mucho se le pedirá. Y dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Yeshua. Amén. Hermanos, y yo pregunto, ¿estaba el apóstol Pablo en pecado? Por eso le vino esta enfermedad, ¿verdad? Porque estaba en pecado. Por eso el hermano Pablo se enfermó y no oraban por él porque estaba en pecado. Y dice, 3 veces, no una, ni 2, ni 3, sino 3 veces he rogado al Padre para que me quite esta enfermedad que tengo. Y dice Dios que no. Muchos entendidos creen que era la ceguera, que Pablo se estaba quedando ciego. Y mire si era útil para él la vista. Creen que era la ceguera. Y dijo el Señor, no. ¿Por qué? Porque te he dado mucho, pero también es tiempo de que recibas que lo que te doy doy yo. Igual que no le permito a Satanás que toque a nadie si yo no lo quiero, tampoco quiero que tú te creas más que el resto de los apóstoles o de los humanos, porque a ti te he dado mucha revelación, mucha lengua, mucha interpretación de lengua, muchos sueños, mucha interpretación de sueños, muchos naufragios, muchas tempestades, muchas enfermedades, muchas predicaciones, testificaciones. Has creado iglesias en toda Asia Menor. Quieres ir a España a predicar la palabra. Vas a ir a Roma donde te van a encarcelar. Te han perseguido, te han apedreado, te han zarandeado, te han maltratado, te han zurrado, te han hecho todo. Y te cogí sabiendo lo que eras, amigo Saulo. Pero quiero que pases por ahí para que sepas que cuando tengas necesidad, te pongas de rodillas y clames a mí. Pero como yo sé que tú no estás en pecado, tengo una forma de tratar contigo, que es a través de la enfermedad. Porque necesitas ese trato para que veas que yo tengo el poder total y absoluto para con los hombres, y no lo tienes tú. Y como dice Job, capítulo 5, yo hago la enfermedad, pero yo hago la cura. Yo hago la herida, pero yo la sano y yo la vendo. Hermanos, hermanas, queridos, queridas, sepan ustedes que cuando alguien tiene algún problema de enfermedad, no tiene por qué estar en pecado. Y si no, recuerden al Maestro sus palabras: por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. Unos siervos de Dios, una sierva de Dios que trabaja para Dios, no puede estar en pecado, porque amará más al pecado que a Dios. Una iglesia que ora y que ayuna no puede estar en pecado, porque amará más al pecado que a Dios. Y como esto, hay más textos bíblicos, pero no tengo más tiempo, así que vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu misericordia. Te pido, te ruego que tú sigas abriendo el entendimiento de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas, los que están aquí ahora y los que lo vean después, Señor, para que entiendan que muchas veces, cuando pasamos por algún problema médico, enfermedad, es porque igual tú tienes un trato para con nosotros y quieres probar alguna faceta de nuestra vida y quieres tocar algún cable que está un poco desajustado o algún tornillo que hay que apretar o aflojar en momento determinado. Como cuando el buen técnico arregla una máquina, tú eres igual con nosotros, Señor. Toda máquina necesita un mantenimiento, un engrase, un cambio de aceite, un cambio de filtro, una revisión general de su aparato eléctrico, de su aparato mecánico, de su aparato de lubricación. Toda máquina que funciona necesita un mantenimiento. Y a veces tú eres ese mantenimiento en nosotros. Y muchas veces queremos que el mantenimiento pase pronto, pero tú tienes un control en nosotros y tienes un querer en nosotros. Gracias, Señor, por todo ello, por lo grande que eres y por tu gran amor. Gracias porque tú siempre vas delante de nosotros y nos bendices y nos cuidas y guardas.
Gracias por todo ello, Señor. Sigue con nosotros, guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, sigue siendo nuestro Señor y Salvador para siempre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya.